bueno, a nivel mundial todos estaban infectados, ya lo llaman activos tóxicos, hipotecas basura, ya le emplean una serie de términos. Y ese es el origen de lo que ha ocurrido durante este tiempo. ¿Quiénes son los responsables de todo esto? Bueno, en primer lugar, los gestores de la banca, los primeros que han generado y han promocionado y han desarrollado este mercado, este modelo, este tipo de instrumentos financieros. No han sido más los marcianos, ni han sido los pobres diablos que le ofrecían, le metían por los ojos, y casi a la fuerza que se endeudaban. Eran los propios bancos que necesitaban mover, necesitaban generar más capital, necesitaban mayores beneficios. En segundo lugar, ¿quiénes son? Esas famosas agencias. Dicen que hay unas agencias que son agencias de calificación de riesgo. Grandes empresas, todos sesudos, economistas, matemáticos, sociólogos, gente toda, que se reúnen y hacen un diagnóstico de la calidad de esos activos. En este caso eran los activos de hipoteca en su origen, que después son los derivados. Voy a explicar los términos técnicos, pero para que no entendamos, y que decían, este activo es muy rentable y es muy seguro. Y todos salían en la prensa al día siguiente, según Modi Paul, una de las grandes compañías mundiales, una de las agencias más importantes del mundo de calificación de riesgo, considera que los activos X tienen un valor de A, la triple A. O sea, decían los antiguos ultraderechistas de Argentina y del Cono Sur era la triple A. Claro, los anticomunistas que les mataron a la gente, pues le dan una categoría de triple A. Las que eran buenas, pero no tan importante era la doble A. Ya las regulares, las 3V, las 3B, perdón, las 3B, así como los venezolanos. Y ya las malas, esas eran la B. Que la gente, si tú eres consciente de una calificación, tú querías comprarla, te podían dar mucho rendimiento, pero corría el riesgo de que en algún momento se evaporara. Pero en general, las calificaban a todas de triple A. Más todavía, esta agencia de calificaciones, que era la más importante del mundo, en estos momentos califica la situación de Estados Unidos de triple A, para que veáis el sinsentido. En estos momentos que está la economía hundida, que han desaparecido los bancos más importantes de Norteamérica, que han desaparecido, bueno, que han nacionalizado una parte, de que la gente, la morosidad es increíble, que hay 12 millones de familias que han perdido sus viviendas, de que está aumentando el desempleo. Sale hoy que en Estados Unidos mismo ha aumentado el desempleo ya por encima del 6%. Que dicen, bueno, eso es nada, es que el 6% del desempleo allí es que se están muriendo de hambre. Porque allí los que trabajan por la comida de casa. Tienen unos salarios bajísimos, las familias tienen que trabajar, no la familia, los dos, no, aquí tienen que trabajar por la mañana en un trabajo y por la tarde del otro. Tienen que hacer doble de trabajo, allí todo vale. Y tú quieres educación, quieres pagar, quieres sanidad, tienes que pagarle, quieres moverte, tienes que pagarlo. Allí no. Entonces, claro, cuando se habla de paro, es que lo han dejado a ese aumento de paro, que son, cuando hablamos del 6%, estamos hablando aproximadamente de 30, 40 millones de personas, que lo han dejado con una mano atrás y otra adelante. Sin nada, porque tampoco podían ahorrar, como varias que viven. Por eso también influye en la categoría y en la calidad de los activos financieros. Bancos, las agencias de calificación, las agencias de valoración de riesgo y los gobiernos. Porque los gobiernos son los que han hecho leyes determinadas para favorecer que estos otros que manejaban y manipulaban pudieran hacer lo que han hecho. Si no, era imposible. Los gobiernos y los bancos centrales, el Banco Central Europeo, el Banco de España, la Reserva Federal de Estados Unidos, son también responsables de todo esto de lo que está ocurriendo. Ahora ninguno se hace responsable, ninguno quiere saber nada. Todo ha sido cosa de la naturaleza, todo ha sido cosa de la mano invisible del mercado. Lo cierto es que nos han llevado a una situación donde hay unas dificultades en el mercado financiero, pero también en la economía real. Por lo tanto, la base de todo esto, la desregulación de la finanza internacional. Parece que desregulación es que no existiera reglas, ¿no? Que los gobiernos, los estados, establecían unas leyes para que la política monetaria fuera la que ha sido, donde los mercados financieros
la especulación monetaria fuera la que estableciera los ratios económicos, la que empobreciera países enteros, era la que lo importante era ganar dinero rápido y mucho. Por lo tanto, una mala política monetaria, una pobre regulación, ¿verdad? Y donde hay pobre regulación hay corrupción. Ya nos hemos olvidado de Enron, nos hemos olvidado, ¿cómo se llama aquí? Esta de la bolsa, que hasta dice que tiene medio dinero, que hace un año, 2 años se le evaporó todos los dineros. Una compañía de bolsa. No, lo de los sellos también, lo de los sellos. Pero otra compañía de bolsa que los bispados de Valladolid, no sé qué, tenían dinero metido y un montón de gente se quedó aquí hecho manifestaciones durante. No me acuerdo ya de otra empresa. Bueno, digo para no pensar en otros, ¿no? Sino pensar que hay corrupción. Esto es una situación donde si tú lo que exiges y lo que prima es hacer dinero fácil y con el menor estómago posible, pues naturalmente hay trampeo. Aparte de que en estos momentos la economía criminal, es decir, la droga, la venta de armas, la trata de blancas, es decir, la prostitución que representa ya el 20% del Producto Bruto Mundial. El 20%. Imaginaros los miles, los billones de euros que eso significa. Eso es la que está fuera de lo legal, o de lo legal, con todo lo que ya estamos viendo de la ley. Los incentivos distorsionados, de lo que estamos hablando, ahora la mayoría de los ejecutivos que estos últimos días han salido, porque han fracasado, porque no sé qué, no se han ido con una mano atrás y otra adelante, ni se han ido a juicio y a exigirle responsabilidades, se han ido con 100 y pico de millones de dólares, de euros, todos se han llevado unas indemnizaciones increíbles. Habéis visto que una de las grandes aseguradoras de Estados Unidos, la AIG, la que tuvo que nacionalizar a 1 de octubre el Bush, el presidente Bush, al día siguiente, altos ejecutivos estaban de Franco-Ochoa en California, en unos hoteles de lujo, para celebrando lo bien que lo habían hecho. La verdad que era nada más que 300.000 o 400.000 dólares, después de todos los millones que han robado, pero que tengan en este momento, simbólicamente lo que representa que encima se den un festín a costa de todo el mundo y después de haber hundido totalmente la economía. Para que veáis un poco, o los de el banco belga, holandés, francés, creo que se llamaba, que se habían ido a la costa sur también a celebrar los objetivos conseguidos, no sé, los temas estos que tienen internos. Por otro lado, incentivos distorsionados en salario, en opciones a acciones, salarios indirectos de coches, lujo, vivienda, etcétera, y de contratos blindados. 9 meses trabajando, el último del Citigroup, uno de los bancos norteamericanos que ha tenido que ser intervenido. Pues el presidente llevaba 9 meses y por cesarlo se ha llevado 40 millones de dólares de indemnización. Eso era por lo bien que lo ha hecho, ¿no? O como veamos. Y lo más importante, que todo eso portaría la ausencia de supervisores, de la supervisión de los reguladores, es decir, de la administración pública, sobre todas esas cuestiones. Miraban para otro lado. No solamente miraban para otro lado inconsciente, sino que además, en muchos casos, alentaban, permitían que eso se hiciera y lo potenciaban.